¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a usar el programa GeoGebra, ¿vale? Que era el que os comenté que se supone que tenéis que utilizar en las prácticas. Y como os mandé de tarea que me pintarais diferentes triángulos y que en los triángulos calcularais las alturas, las medianas, las mediatrices y las bisectrices, pues vamos a hacer ese ejercicio. Lo voy a hacer en el GeoGebra para que veáis cómo se utiliza, ¿vale? Y, y eso, y así de paso pues vemos lo de la altura, la mediana, la mediatriz, la bisectriz y el tema del ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro, que, pues eso, es interesante verlo, ¿no? Pues bien, voy a abrir el programa. ¿Vale? GeoGebra se llama el programa que hay que utilizar. Y viene a ser, pues algo así, ¿no? Bien, el programa tiene varias partes, ¿vale? Tiene por un lado aquí arriba una serie de herramientas, ¿vale? A la hora de representar cualquier figura, pues tenemos aquí una serie de puntos, dentro de un objeto, limitar y liberar puntos, intersecciones, medio, punto medio o centro de un segmento, números complejos, que esto nosotros no vamos a utilizarlo, extremos y raíces tampoco, ¿vale? Luego, si os vais a la parte de las rectas, pues lo mismo, se puede pintar una recta, se puede pintar un segmento de una longitud concreta, o semirrectas, poligonales, que ya hemos visto qué es lo que era, vectores, equipolentes, todo eso también se puede utilizar. Tenéis también por aquí pues rectas perpendiculares, rectas paralelas, mediatrices, que vamos a necesitarlas, bisectrices también, tangentes, polares, ajustes. O sea, hay un montón de herramientas, ¿no? Polígonos, por ejemplo, aquí se puede construir un polígono regular, un polígono rígido, es decir, que aunque movamos los puntos va a mantener la forma. Nosotros vamos a ir utilizando sobre todo este de aquí, el tema de polígono, y en la parte pues, de recta, segmento y semirrecta, que son las que nos interesan. Tiene también para hacer pues cosas con círculo, con elipses, tema de ángulo, calcular áreas. Lo que es el programa tiene un montón de opciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a representar pues, un triángulo cualquiera. Bueno, por cierto, aparte de las herramientas que tiene aquí arriba, que son básicamente las que vamos a ir utilizando, luego aquí en la parte superior, pues tenéis también una serie de opciones, sobre todo en la parte de apariencias y en la parte de vistas, pues se pueden cambiar. Por ejemplo, si quito la parte de vista gráfica, lo que se quita sería la parte del dibujo. Nosotros queremos tener la vista gráfica. Si quito la parte algebraica, se quita este margen izquierdo, ¿vale? Que ahí es donde nos van a ir apareciendo lo que vamos a ir poniendo, los puntos, las rectas y demás. O sea que esas dos partes en principio yo las voy a mantener, ¿vale? Las vamos a mantener porque no nos hace falta, vaya, básicamente, ¿no? De aquí poco vamos a utilizar, sobre todo lo que son las herramientas de aquí arriba, ¿vale? Entonces, vamos a pintar un triángulo. Un triángulo, como es un polígono, ¿vale? Pues pinchamos en polígono, nos vamos a lo que sería la parte de la gráfica y como el polígono, en nuestro caso, triángulo, tiene que tener 3 puntos, pues pinchamos en cualquier sitio. Si pincho una primera vez me va a salir un punto y sin tocar, o sea, sin volver a pinchar, si me muevo, veis que sale por otra recta, ¿no? Este sería uno de los lados. Voy a intentar pintar, por ejemplo, un triángulo cualquiera. Pincho otra vez, me sale otro punto. Veis que si ahora me muevo me sale otra zona. Voy a pintar, por ejemplo, aquí el otro punto. Y como hay que terminar de cerrar el polígono, pues me vuelvo al punto A y pincho encima. Y entonces ya me sale lo que sería el triángulo y además automáticamente me salen los lados, ¿vale? Fijaros el tema de los lados, que si este es el punto A, pues este sería el lado A. Si este es el punto B, pues este sería el lado B. Y si este es el punto C, pues este sería el lado C. Sale solo. O sea que no tengo que hacer yo nada ni nada. Y en concreto, aquí en el margen izquierdo, pues tengo lo que serían las coordenadas de los 3 puntos, A, B y C, con sus coordenadas hasta con 2 cifras decimales me lo pone. Los 3 segmentos, el segmento A, el B y el C, que básicamente unen el B con el C con el A y el A con el B. Y luego pues por aquí abajo, como lo que pinta es un triángulo, pues me sale el triángulo con los vértices A, B y C
y pues una serie de valores, ¿no? Yo entiendo que el 8,43, 6,57 y 3,44 pues deben ser las medidas de los segmentos, y este de aquí de 10,54 pues supongo que se referirá al área del triángulo, ¿vale? Y digo supongo porque no lo sé, realmente no estoy seguro de qué represente, pero me imagino que será eso lo que representa, ¿vale? Entonces, si queréis mover el triángulo de sitio o cambiarlo de forma, tenéis que volver a pinchar en la flecha. Si yo pincho en la flecha, que me sale aquí lo de mover, que yo simplemente con que pinchéis en la flecha y le deis a mover, os va a permitir mover la figura como queráis. ¿Veis? Por ejemplo, si pincho en el punto, pues puedo arrastrarlo para cambiarle la forma y automáticamente se va a ir cambiando lo que son las coordenadas, las medidas de los segmentos y demás. Y eso pues, puedo hacerlo con cualquiera de los puntos. O sea que el programa es bastante potente y eso, ¿no? Me va a permitir pues pintar el triángulo pues como me dé la gana, básicamente. Pues bien, una vez que ya tengo el triángulo, hemos dicho que lo primero que queremos hacer pues va a ser pintar las alturas y calcular lo que sería el ortocentro, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, en vez de pintar primero las alturas, vamos a pintar primero las medianas, porque creo que es más sencillo, es más fácil de pintar, y lo que vamos a calcular va a ser el baricentro primero, ¿vale? Entonces voy a empezar por la mediana, por las medianas, mejor dicho, y el baricentro. ¿Qué era una mediana? Pues una mediana era una recta que tenía que pasar por uno de los vértices y tenía que pasar a su vez por el punto medio del lado que tuviera enfrente. Por ejemplo, una mediana que pase por el punto A, pues tiene que pasar por el punto medio del lado A. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros sería pues calcular el punto medio del lado A. Y hemos visto antes que había una opción por aquí para calcular un punto medio. Si nos vamos a la parte de los puntos, pues tenemos aquí lo de medio o centro, ¿vale? Que me va a permitir, pues eso, calcular el punto medio. Entonces, si pincho, por ejemplo, me sale aquí abajo un mensaje que me dice que para calcular el punto medio del centro hay que seleccionar 2 puntos o un segmento o tal. Si seleccionásemos directamente el segmento A, entiendo que directamente me daría su punto medio, que veis, me ha salido automáticamente. Y como ya está utilizado la letra A, la B y la C, pues el que me sale ahora por defecto, pues sería la letra D. Si queréis cambiarle el nombre, ¿vale? Si queréis cambiarle el nombre, creo que se puede hacer, y creo que se puede hacer desde aquí, eso, botón derecho. Si os vais al punto y le dais al botón derecho, tenéis aquí la opción de renombrar. Podríamos cambiar el nombre a ese punto y ponerle otra letra o el nombre que os dé la gana, vaya, básicamente. Yo lo voy a dejar como está porque no necesito nada. Un segundo, aquí. Entonces, ya tengo el punto medio de lo que sería esta parte de aquí, ¿vale? Veis que es muy fácil, no tenéis que hacer prácticamente nada, simplemente seleccionar la opción y punto, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular una mediana? Pues pintar una recta que pase por el punto D y por el punto A. Entonces, como para pintar una recta hay que seleccionar 2 puntos, pues selecciono el punto A, selecciono el punto D y ya tengo una recta. Esta recta de aquí sería una mediana. Esta es la primera de las medianas. Pues tenemos que hacer lo mismo con los 3 vértices y con los 3 lados. Es decir, tenemos que calcular el punto medio del segmento B, que ya me saldría directamente el punto, y tenemos que pintar una recta que pase por el punto B y por el punto E. Por lo cual pincho y ya tengo la otra mediana. Esta sería la segunda mediana. Y hago lo mismo, punto medio del otro lado, del C, que es el que me falta, que me saldría por aquí. Y la recta que pasa por el punto C, por el vértice C, que veis que si yo voy moviendo, podría pintar la recta donde quiera. Yo quiero que pase por el punto F, que es el punto medio. Pues ahí tengo ya las 3 medianas. Ese punto de corte que me sale aquí, pues sería, hemos dicho que el baricentro, ¿no? Hemos dicho que el punto de corte de las medianas, pues se llama baricentro. Entonces, vamos para indicar que el baricentro es ese punto, nos vamos a la opción punto y me voy justo pues al punto este de aquí. Y ese punto, este en concreto, pues sería el baricentro. Entonces, a ese sí le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, en vez de G, pues voy a llamarlo baricentro.
baricentro. Y ya tengo lo que sería el baricentro aquí. Lo bueno que tiene este programa es que precisamente si muevo la figura, es decir, si yo ahora cambiase el triángulo, por ejemplo, moviendo este vértice, va a cambiarse todo a la par. Es decir, yo puedo darle la forma que quiera y lo que son, o sea, lo que yo ya haya hecho no va a cambiar. Con lo cual, cuando os dije de que probarais a hacer diferentes triángulos, por ejemplo, si intentamos hacer un triángulo que sea rectángulo, o un triángulo que sea obtuso, o un triángulo que sea acutángulo, pues se ve perfectamente que el baricentro siempre está dentro. Sea como sea que pinte yo el triángulo, siempre va a estar dentro de la figura. Entonces, eso es lo que yo quería que hicieseis, lo que pasa es que lo quería que lo hicieseis con dibujo, ¿vale? Y puedo moverlo lo que quieras. Yo, si quisiera, por ejemplo, pues pintar un triángulo isósceles, ¿no? En este caso, pues fijaros, es isósceles porque el lado A, que es este de aquí abajo, mide 6, los otros dos miden 4,24. O sea, tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿no? Pues esto sería isósceles. Si quiero o sea, si quisiera que fuese equilátero, pues tendría que moverlo de manera que, claro, fuesen todas las medidas iguales, pero ya es más complicado hacerlo así directamente a ojo. Por eso tiene una opción en la parte de los polígonos de hacer un polígono regular. Si quisiéramos un triángulo equilátero, tendríamos que usar esta opción para que todos los lados midieran lo mismo, ¿vale? Pero bueno, no me importa. O sea, al final lo que quiero es que veáis que se puede ir moviendo la figura pues, a nuestro antojo y podemos pintarlo pues, como queramos. Otra de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer con el programa, por cierto, esto lo podéis mover así, por si queréis poner la pantalla más grande, más chica, lo que queráis. Otra de las cosas que se pueden hacer es ver o no ver cada uno de los objetos. Por ejemplo, en el caso de que queráis quitar las medianas, pero que se vea lo que es el baricentro, las medianas, como son las rectas F, G y H, si las marco en los círculos estos del margen, pues resulta que se van quitando y el baricentro sigue estando donde tiene que estar. Luego, si yo muevo, por ejemplo, la figura, el baricentro se va a ir moviendo, pero no se ven las rectas, cosa que a lo mejor incluso es más cómodo para ver precisamente lo que acabo de decir, que es que el baricentro está en medio, no puede estar en otro sitio. Tiene que estar en ese sitio en concreto. ¿Qué quiero que se vuelva a ver? Pues basta con que lo volváis a marcar y se vuelva a ver lo que sería las rectas, ¿vale? Entonces, este sería el ejemplo, o este sería el caso de las medianas, ¿vale? De las medianas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar las medianas para que no nos molesten al verlo y ahora vamos a pintar, pues, otro de los elementos de los triángulos. Por ejemplo, vamos a pasar ahora a pintar las alturas, ¿vale? Lo que serían las alturas. Entonces, ¿qué era una altura? Una altura era, de nuevo, una recta. Técnicamente sería un segmento, pero nosotros vamos a hacer con la recta. Va a ser una recta que tiene que ser perpendicular a uno de los lados y tiene que pasar por el vértice opuesto, ¿no? Tenía que pasar por el vértice opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora tenemos que hacer una recta que sea perpendicular, ¿vale? Tenemos que utilizar esta opción de aquí, que es la de que sea perpendicular. Entonces, como tiene que ser perpendicular y en concreto las opciones que me da el perpendicular son que tengamos un punto y un segmento, o un vector, o una recta o una semirrecta, a mí me interesa sobre todo lo de punto y segmento. Entonces, como quiero que sea perpendicular a un punto y a un segmento, voy a marcarlo, voy a seleccionar al punto y voy a seleccionar al segmento opuesto, que sería este de aquí. Y ahí tenéis, y veis que es perpendicular, esta recta con respecto a este lado de aquí, pues sería perpendicular y pasa por el vértice. Esta es una de las alturas, ¿vale? Esta es una de ellas. No es la única, ¿vale? No es la única. Hay tres alturas, con lo cual pues vamos a pintarlas todas ellas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que volver a seleccionar otra vez perpendicular. Voy a seleccionar el punto C y voy a seleccionar el lado C para que me salga una recta
que pase por C y sea perpendicular al lado C. Esa es la otra altura. Ya con esas dos alturas se ve que aquí va a estar el punto de corte de ellas, que hemos dicho que es el ortocentro, ¿vale? Este punto de aquí va a ser el ortocentro. Voy a hacer la otra altura de todos modos para que estén las tres. Y ahora me quedaría hacer la de B con el lado B, que sería este de aquí. Y ahí tenéis pues la otra altura, que se ve perfectamente que se están cortando pues en ese punto. Entonces marcamos la opción punto, nos vamos al punto de corte de las rectas y ese punto de aquí, como hemos dicho, que se llama ortocentro, ¿vale? Lo tenéis aquí, altura, los puntos de corte serían los ortocentros, pues el ortocentro, que es este punto de aquí, voy a renombrarlo, le voy a cambiar el nombre y lo vamos a llamar ortocentro. Ortocentro. Pues ya tengo el ortocentro y el baricentro, ¿vale? Estos dos puntos de aquí son dos puntos, elementos básicos de todo triángulo. Con lo cual, pues eso, ya habéis visto lo que serían las alturas o cómo se hacen al menos y cómo se cortan en los tres sitios iguales. Por cierto, si movemos la figura, lo que he dicho antes, si movemos la figura, pues el ortocentro que ocurre con él, que mirad, el ortocentro puede estar fuera del triángulo. El ortocentro no siempre va a estar dentro del triángulo. El baricentro sí, pero el ortocentro puede estar fuera de lo que sería el triángulo o puede estar dentro. Fijaros que si lo voy moviendo así puede quedarme dentro. Incluso pues, puede estar por arriba, puede estar por debajo y te digo más, fijaros, podría ser que estuviese justo, que coincidiese justo con uno de los vértices. Si pasa eso, si coincide con uno de los vértices, porque el triángulo es recto. ¿Vale? Si yo pintase un triángulo recto, tendría que coincidir el vértice, justo el vértice del ángulo recto, con el ortocentro. Pero bueno, que puede ser que esté dentro, que esté fuera, lo que sea. Y eso al final lo vemos, pues eso, moviendo lo que es el triángulo, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer de nuevo es quitar las rectas y dejar el ortocentro para que se vea, ¿vale? Ahí tenemos el baricentro y el ortocentro. Bien, vamos a pintar lo siguiente. Lo siguiente serían las mediatrices con su circuncentro, ¿vale? ¿Qué son las mediatrices? Las mediatrices son rectas, también perpendiculares a los lados, que tienen que pasar, ¿vale? Tienen que pasar por el punto medio de cada uno de los lados. Por el punto medio, no por los vértices opuestos, sino por el punto medio de los lados, ¿vale? Tiene que ser perpendicular y pasar por los puntos medios. Entonces, como los puntos medios ya los tenemos de antes, que son el E, el F y el D, pues tengo que hacer líneas rectas que sean perpendiculares a los lados y que pasen por D, por E y por F. Entonces voy a volver otra vez a darle a la línea perpendicular. También podríamos utilizar esto de mediatriz, también os digo. Si queréis hacerlo con la mediatriz, te dice que podéis o seleccionar dos puntos o seleccionar un segmento. Si vamos a hacerlo directamente con las mediatrices. Si quiero hacer la mediatriz del segmento A, pues bastaría con que pinchásemos en A, que automáticamente ya me va a hacer una recta perpendicular. ¿Y por dónde pasa? Pues por el punto que hemos dicho, por el punto medio del lado A, que sería el punto D. Tiene que pasar por ahí por fuerza. Si quisiésemos ahora la mediatriz del lado B, pues pincho en el lado B y automáticamente me va a hacer una recta que sea perpendicular al lado B y que pasa por el punto medio del lado B, que era el punto E. Solo, sin yo hacerle nada, porque ya el programa está preparado para eso. Y otro que sea, otra mediatriz que sea con respecto al lado C, por lo mismo, si pincho en el lado C, pues automáticamente me va a hacer una mediatriz que va a pasar por el punto medio de ese lado y que va a salirme perpendicular también a ese lado de ahí. Voy a mover un poquito esto para que se vea, ¿vale? Veis que en cualquier momento se están cortando. Veis que se están cortando, ¿no? Aquí se corta y tal. Entonces, este punto de corte entre las tres mediatrices, pues como hemos dicho que se llama circuncentro, pues voy a marcarlo y le voy a poner el nombre de circuncentro. Circuncentro. Y ahí ya tendríamos los tres puntos, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, ¿vale?
Bueno, pues lo mismo, voy a quitar las rectas que no quiero que se vean, que son esta, esta y esta, y ahí tengo los 3 puntos, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Entonces, ¿qué dijimos que tenía que ocurrir con estos 3 puntos? Que tenían que estar siempre alineados, es decir, tendría que haber una recta que pasara por ellos. Entonces voy a pintar una recta que pase por ellos dos, por el ortocentro y por el baricentro. ¿Y qué va a ocurrir? Que si marco que pase por el ortocentro y por el baricentro, también va a pasar por el circuncentro, porque los 3 tienen que estar alineados. Luego, si yo moviese ahora el triángulo, fijaros, si yo muevo el triángulo y le cambio de forma, ¿qué ocurre con el ortocentro, el baricentro y el circuncentro? Que siempre están en la misma recta. Y da igual que haga yo con el triángulo, fijaros, puedo darle la forma que me dé la gana, que van a estar siempre dentro. Siempre. ¿Veis? Sí, ¿no? Se ve que siempre están alineados. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro siempre están alineados. Por cierto, el circuncentro siempre estaría dentro o puede estar fuera. Pues mirad, aquí tenéis el circuncentro fuera, el ortocentro fuera. ¿Cómo es este triángulo? Pues este triángulo es obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, tiene un ángulo más grande que 180. En el momento en que es más grande, pues se salen tanto el ortocentro como el circuncentro. Ahora, en el momento en que hacemos un triángulo acutángulo, pues todo estaría dentro. Y si el triángulo fuese rectángulo, lo que he dicho, ¿qué va a pasar? En el caso de que el triángulo sea rectángulo, el ortocentro se va a quedar en uno de los vértices y fijaros en el circuncentro. ¿Dónde se quedaría el circuncentro? Pues justo se quedaría en el centro del lado de la hipotenusa. O sea, se quedaría el circuncentro en la hipotenusa, en el centro de la hipotenusa, mejor dicho. Entonces, esas son las características que tiene el ortocentro y el circuncentro en concreto. El ortocentro y el circuncentro no siempre van a estar dentro, pueden estar fuera. Y en el caso de que sea obtusángulo, en el caso de que sea obtusos, va a estar fuera. En el caso de que sea acutángulo, va a estar dentro. Y en el caso particular de que sea un triángulo rectángulo, el ortocentro va a quedar justo en el vértice del ángulo recto y el circuncentro va a quedar en el centro de lo que sería la hipotenusa. Y se ve perfectamente porque es que además lo movamos como lo movamos, pues conseguimos ese efecto, ¿no? Que se vaya viendo. Y ya tenemos los 3, ¿vale? A esta recta, por cierto, que acabo de pintar, que por lo que se ve, pues es la recta P, creo que le han puesto el nombre, pues a esa recta se le llama la recta de Euler, con lo cual vamos a ponerle el nombre correcto, recta de Euler. ¿Vale? Por favor, revisa la entrada, quizás pues porque es demasiado larga, ¿no? Entiendo, supongo que será el nombre. Voy a poner Euler solo, a ver si poniendo Euler solo si me deja ponerlo. Ahí está. Pues esa sería la recta de Euler, esta. Por cierto, podéis cambiarle el color si queréis, creo, ¿vale? Tiene aquí en la parte de configuración, pues color, ¿veis? Aquí arriba se puede poner el color que queráis, por si queréis ponerle un color que resalte o un color más chillón. O sea, ya esto es jugar con el programa y darle las opciones que os guste más, vaya, básicamente. Lo que quiero es que sepáis utilizarlo y que sepáis que es muy potente, porque es que se puede hacer un montón de cosas con este programilla, ¿vale? Total, que esta sería la recta de Euler y eso, siempre el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, pues siempre van a estar en ella, van a estar en esa recta, ¿no? ¿Qué más cosas tenían los triángulos? Pues teníamos también lo que eran las bisectrices, ¿vale? También hay una opción que te hace la bisectriz directamente y el punto de corte de ellos pues era el incentro, ¿vale? Entonces, si hacemos la bisectriz de los ángulos, tendríamos que irnos, creo que era, si no me equivoco, aquí mismo en la parte de perpendicular, pues tenemos aquí la opción de la bisectriz que te pide que seleccionemos 3 puntos o 2 rectas, ¿vale? 3 puntos o 2 rectas. Entonces, la bisectriz que era una recta que dividía un ángulo en 2 partes iguales, ¿no? Si marco la bisectriz y quiero, por ejemplo, calcular la bisectriz del ángulo A, pues entonces
Lo que yo haría para que sea más sencillo sería seleccionar los dos lados que comprenden al ángulo A, que sería este de aquí y que sería este de aquí. ¿Veis? Automáticamente, ¿qué ocurre? Pues que me va a salir una recta, que es esta recta de aquí, que sería la bisectriz. Es decir, acabamos de dividir este ángulo pues en dos partes iguales. Sale, por cierto, una recta también de esta forma, que es perpendicular a la bisectriz. Esa recta en concreto no hace falta para nada. La única que me interesa de momento sería esta. Luego la recta P, esta de aquí, pues la podemos ocultar, ¿vale? De hecho, la P la voy a quitar porque no la quiero para nada. La que me interesa es esta. Esta sería la que me interesa. Vamos a hacer también la bisectriz entonces del ángulo B, ¿vale? Lo mismo, voy a seleccionar el lado este y el lado este, que por cierto, un segundo porque se ha hecho mal. Esta no me vale. Eso, quito esta de aquí. Selecciono entonces la bisectriz y voy a marcar este lado y voy a marcar este lado. Ahí está. Y ahí tengo pues otra bisectriz, la otra bisectriz del ángulo B, que esta recta que sale perpendicular, como no la necesitamos para nada, pues quito lo que sería la R. Fuera también, ya tengo las dos bisectrices, la de A y la de B, y me faltaría hacer la bisectriz del ángulo C, que es de nuevo lo mismo, marcaríamos la parte de bisectriz y como lo que quiero es hacer la bisectriz de esos dos lados, pues marco este lado, marco este otro y aquí ya tenemos lo que sería la bisectriz. Esta es la recta que sale también por defecto, que es la T, pues como no la quiero, pues la puedo quitar también. De hecho, la podríamos, que no se viese, incluso la podríamos eliminar, ¿eh? Se puede borrar aquí dentro de las opciones porque realmente esa recta no la queremos para nada. Pero bueno, la dejo, no la quito. El caso es que ya tengo las tres bisectrices, que sería esta una, esta sería otra y esta pues sería la otra. Y veis, pues se están cortando ahí en un punto en concreto. Voy a mover esto un poco para que se vea, para que no coincida sobre todo. ¿Veis? Aquí tendríamos lo que sería el incentro, este sería el incentro, y veis que no coincide con la recta de Euler, ¿no? O al menos no tiene por qué, ¿eh? No tendría por qué coincidir. Entonces, a ese punto que se le llama incentro, pues vamos a ponerle el nombre de incentro. Incentro. Ahí está. Vale, ya tenemos entonces lo que sería el incentro, que es este punto, que es el punto de corte de las bisectrices. Bueno, pues voy a quitar las bisectrices. Me quedo con el incentro. Por cierto, hay alguna que se ha quedado por ahí, que es esta recta, la de esta la quito. Y entonces se queda lo que es la recta de Euler, con el baricentro, con el circuncentro, con el ortocentro, pero si veis el incentro, pues no tiene por qué estar en la recta, ¿eh? No me tiene por qué quedar coincidiendo con la recta. Eso no quita, ojo, eso no quita que pueda pasar que en algunas situaciones, por ejemplo, en esta, pues sí que coincida, ¿eh? El incentro sí puede estar dentro de lo que sería la recta de Euler, pero no por defecto, es decir, no va a ser siempre así. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Mientras que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, sin embargo, sí que van a estar siempre alineados, ¿eh? O sea que el incentro es el único que no tiene por qué estarlo. Podría ser que sí, podría ser que no, ¿vale? Entonces lo pongo o sea, lo ponemos así para que se vea que no, para que no se vea que está en la recta. Y ese pues sería el incentro, ¿vale? Este sería el incentro. Entonces ya tendremos hecho los 4 elementos básicos del triángulo con sus 4 puntos importantes y lo que sería la recta de Euler. Por cierto, otra de las cosas que tenía también esta parte es que os dije que el circuncentro y el incentro se llamaban así porque eran el centro de una serie de círculos, de circunferencias, en las cuales, en el caso del circuncentro, el triángulo quedaba inscrito en el círculo o en la circunferencia, mientras que el incentro
era el círculo o la circunferencia la que estaba inscrita en el triángulo. Entonces, vamos a hacer un círculo o una circunferencia que tenga de centro lo que es el circuncentro y como tiene que estar inscrito, pues vais a ver que los puntos los vértices del triángulo tienen que estar dentro de la circunferencia sí o sí. Vamos a hacerlo entonces. Nos vamos a ir a la parte de circunferencia entonces. En la parte de la circunferencia, para hacer una circunferencia, tengo que elegir un centro y un punto de la circunferencia. ¿La circunferencia quién tiene que ser? Pues tiene que ser, el centro, perdón, tiene que ser, si vamos a hacer el circuncentro primero, tendríamos que seleccionar primero el circuncentro como centro y luego tendríamos que seleccionar un punto del triángulo. Fijaros que yo puedo poner el otro punto donde a mí me dé la gana, pero es que el circuncentro es precisamente una circunferencia que tiene el centro en el circuncentro y el resto de puntos, ¿cuáles son? Precisamente los vértices del triángulo. Y entonces, si pincho, por ejemplo, en C, se ve perfectamente que este sería el círculo y que el triángulo queda inscrito dentro de lo que es el círculo. Quedar inscrito, ¿qué significa? Que primero, que queda por dentro y segundo, que los vértices del triángulo, los tres, tienen que formar parte del círculo. ¿Eso qué implica? Que si yo muevo el triángulo, lo cambio de forma, ¿qué va a pasar? Que siempre va a haber una circunferencia en el que el circuncentro es el centro de la circunferencia y todos los vértices del triángulo van a estar dentro y van a estar coincidiendo. Y será más grande, será más chico, será lo que sea, pero siempre va a estar dentro y siempre van a estar coincidiendo. ¿Vale? Entonces, moviendo los vértices del triángulo, se va moviendo todo a la vez, claro. Y siempre va a estar los tres puntos del triángulo dentro de lo que sería, o sea, mejor dicho, el triángulo dentro de lo que sería la circunferencia, ¿no? Y luego tenemos la otra opción que hemos dicho que es, bueno, la otra opción, el otro caso, que es el caso del incentro. Que el incentro ahora, ¿qué ocurre con él? Que tiene que ser el centro de una circunferencia también. Y ahora el círculo que se va a formar no va a estar con respecto a los vértices, sino que va a estar con respecto a lo que sería el triángulo. Mirad, hago lo mismo, selecciono el incentro como centro, agrando lo que sería el círculo hasta que corta a los lados del triángulo. Y entonces esto de aquí sería la circunferencia que quedaría con el incentro como centro y que siempre va a estar dentro del triángulo. Luego, si yo, por ejemplo, moviese esto... Espérate, porque aquí el problema es que he puesto yo este punto y este punto no tendría que haberlo puesto, tendría que haber seleccionado. Voy a hacer una cosa, voy a quitar este punto, eso, y quito lo que es la circunferencia, porque tendría que seleccionar. Yo he seleccionado centro y punto y tendría que haber seleccionado en realidad centro con un lado. El problema es que no puedo seleccionar un punto con un lado. O por lo menos aquí no tengo yo circunferencia por 3 puntos, no. Centro y punto, luego ingresa al radio, selecciona el centro, luego ingresa al radio, pero eso es para poner segmento o punto extremo del radio, luego centro, eso es compás. Circunferencia por 3 puntos, semicircunferencia. No, tendríamos que hacerlo como hemos hecho antes, pero el problema es que el punto que selecciono no me vale cualquiera, tiene que ser, claro, es que tiene que ser un punto del lado y además ese punto, el problema es que se va a ir moviendo. O sea, este sería el único que no puedo mantener en la forma cuando mueva el triángulo, porque, claro, conforme voy moviendo el triángulo, el punto de los lados va a ir cambiando. Entonces no podríamos hacerlo así. Y tiene que haber alguna forma, seguro tiene que haber una forma, pero ahora mismo no sabría yo deciros. Lo que quiero que entendáis, ¿veis? Que porque este punto al final, lo que puedo hacer a lo mejor con este punto es que siempre esté alineado con A y con C. Obligarlo a que esté alineado con A y con C. Mostrar rastro, animación, configuración. Mostrar rastro, objeto fijo.
Claro, como objetos fijos no me vale. Esto no me, o programar. Aquí habría ya que hacerle. Sí, habría que programar el punto para que se fuese moviendo a la par que se mueven los otros. ¿Vale? Pero ahí ya sería ya algo más engorroso. O sea, ahí ya entraría parte de programación. No es tan simple como los demás que se van moviendo solos. Para haberlo hecho tendríamos que haber hecho antes el punto y luego la circunferencia y además obligar al punto a que esté alineado con lo otro. Que no sé si habrá alguna forma, por cierto, de hacer que un punto esté alineado siempre con ajuste lineal, supongo que será esto. Selecciona varios puntos o lista de puntos. Voy a intentarlo. Este se supone que tendría que estar alineado siempre y entiendo que con este también. Pero claro, no sé si moviendo ahora, porque claro, esto ya me sale ajuste lineal, lo quito. Voy a intentarlo, a ver si ahora sí se va a mover. No, se sigue saliendo. Da igual, el caso es ese. El incentro tiene que ser el centro de una circunferencia que tiene que estar por dentro de lo que es el triángulo, mientras que el circuncentro es el centro de la circunferencia y ese sí tiene que estar por fuera del triángulo y de hecho los vértices del triángulo pues tienen que quedarse dentro de lo que sería la figura, ¿vale? Y que el incentro no va a coincidir o no tiene por qué coincidir con la recta de Euler, mientras que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, pues sí, el ortocentro siempre tiene que estar, el baricentro y el circuncentro siempre tienen que estar pues en la misma recta, ¿vale? Y entonces, pues, esto era lo que yo quería básicamente que hicieseis vosotros en casa, que practicarais vosotros en casa, ya no con el programa, sino a mano, vamos, quería que lo hubieseis hecho a mano, sobre todo también para que practiquéis o acostumbréis a hacer cosas de este tipo. Pero que con el programa, pues estáis viendo que se puede hacer perfectamente, ¿no? Que no habría problema en hacerlo. Ya digo, este en concreto, lo que es en la circunferencia inscrita, la del incentro, ahí es que tendríamos que hacer que el punto este de aquí siempre estuviese alineado con A y con C, que ahora mismo no sabría deciros cómo hacerlo. Y, y claro, de esa manera el punto siempre quedaría dentro. O sea, mejor dicho, la circunferencia siempre quedaría dentro. Pero no sé exactamente ahora mismo cómo hacerlo, la verdad. Cómo conseguir que el punto esté siempre alineado con los otros dos. Porque además limitar, liberar puntos. ¿Será esto a lo mejor? Selecciona puntos, los objetos al cual sujetarlo. Pues no sabría decirte. No sabría decirte. El caso es eso, lo que quiero es que veáis que se cumple, ¿no? Sobre todo las condiciones estas que estábamos diciendo, ¿no? De tal. Y bueno, de hecho, todo lo que hemos estado haciendo de demostraciones, de ángulos y demás, pues también se podrían ir haciendo con el programa. De hecho, los que tengáis que entregar la práctica, porque me imagino que de este tema práctica habrá subido o subirá. Pues me imagino que irán por aquí los tiros de la práctica, es decir, de tener que ir dibujando triángulos, haciendo rectas, haciendo puntos y estáis viendo que no es complicado, ¿no? Realmente saberse las herramientas que tiene el programa y saber sobre todo en qué orden. Por eso el tema de que cuando seleccionáis cualquier opción, porque leáis la ayuda que viene de abajo, para que, pues eso, ¿no? Que os vais indicando los pasos que tenéis que hacer y demás. Si no lo tenéis claro, también podéis pinchar aquí en ayuda y me imagino que os va a salir pues en una descripción ya más detallada, ¿no? De qué cosas se pueden hacer, cómo se pueden hacer. ¿Veis? Aquí tenéis una serie de instrucciones y incluso hasta algunos truquillos a lo mejor para hacer cosas ya más complejas. El caso es que ya, incluso aquí tenéis un buscador y si queréis, por ejemplo, lo que hemos dicho de que cómo hacer que un punto esté alineado con otros dos. Alinear un punto con otros dos. Pues no sé si saldrá algo o no, pero vamos, seguramente me salga alguna forma de hacerlo o algo. Pero bueno,
De todos modos, aquí ya está tirando de buscador de Google, o sea que ya a lo mejor es mejor incluso buscarlo directamente en Google las instrucciones y que encontréis la forma. Pero vamos, que tampoco ahora mismo no es una cosa que necesitemos. Me refiero que sabiendo que esto está dentro y tiene que estar dentro siempre, pues ya está, ¿no? Así que nada. La clase de hoy que quería hacer esto, vaya, básicamente, que vieseis cómo funciona el programa, que vieseis las opciones y sobre todo, pues que vieseis lo que vimos el otro día, lo que expliqué el otro día de los elementos básicos del triángulo que se tienen que cumplir siempre y que quiero que os quedéis con el detalle de eso, de que el baricentro siempre está dentro del triángulo, pero que el circuncentro y el ortocentro no tienen por qué estar dentro. Y además, dependiendo de si el triángulo es rectángulo o si es obtusángulo, pues pasaban cosas distintas, ¿no? En el caso del obtusángulo está fuera los dos y en el caso del rectángulo coincidía con el vértice del ángulo recto y coincidía con el punto medio de la hipotenusa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues nada, la clase de hoy la dejamos aquí.